Estábamos con el tema del infierno. Recuerden ustedes, es la quinta meditación que propone San Ignacio y creo que ya les dije por qué termina esta etapa con la meditación del infierno, porque es a donde conduce exactamente esas cerrazones que hay en nuestra vida. Dios prójimo, realidad, esperanza. Vale, que se suelen dar en ese orden, pero bueno. ¿Por qué? Porque esa es la escatología del pecado. En la misma parte del libro de Jonás, la que hemos visto, en el capítulo 4, para ser exacto, tenemos la descripción, una de las descripciones más perfectas de toda la Sagrada Escritura de lo que es el infierno. Ya la hemos tenido, pero antes quiero llegar un poquitín a lo de la plática y después retomaremos al capítulo 4 y luego iremos al capítulo 2. Yo ya les hablé de Orígenes y su apocatástasis, la teoría de la aniquilación, que Rahner, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que buscar otra forma, por lo menos yo busco otra forma, de hacer compatible la idea de un infierno eterno con un Dios que es todo misericordia y bondad y que se ha descrito, lo ha descrito Jonás perfectamente, eso sí, lo ha descrito con mucha rabia, lo ha descrito Jonás como bondadoso, compasivo, paciente, misericordioso, que se arrepiente del mal. Bueno, fíjense ustedes, les pongo una imagen visual para que entiendan lo que yo quiero decir. Imagínense que uno de ustedes es muy aficionado a la música, pero muchísimo, es un verdadero melómano. Y entonces, como le gusta mucho la música, sin embargo, a lo mejor trabaja pues en un banco, por ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver con la música, no tiene nada que ver con la música. Sin embargo, este hombre, su tiempo libre, pues lo dedica a la música. Quien dice la música dice cualquier otro tipo de afición, cualquier otro tipo de hobby, cualquier otro tipo. Y entonces, pues, esta persona pues, va haciendo en su casa una colección de grabaciones, por ejemplo, de música, y tiene una gran colección de música, pues si le gusta la música clásica, pues de autores clásicos y de grandes orquestas y de grandes directores y grandes compositores, por supuesto, o si le gusta otro tipo de música, la que a él le guste, ¿no? Y cuando en una reunión de amigos pues hay otro que comparte su misma afición, es inevitable que antes o después se junten y se sienten juntos en la mesa si van a comer, o se sienten juntos, ¿por qué? Porque ellos se enfrascan en una conversación sobre aquello que le interesa, es normal. Bueno, pues imaginemos que esta persona, que es aficionadísima a la música, recibe una invitación para acudir a un concierto que dan en cierta ciudad, una orquesta famosísima, con un director que está reputado como el mejor del mundo, pero además la selección de piezas que se han escogido para ser interpretadas en ese concierto son de los autores, de los compositores que a él personalmente le gustan más. Esa sala es una sala muy moderna que reviste pues las mejores condiciones de acústica imaginables y una comodidad extraordinaria en las butacas. Es todo, y lo han invitado. Él no hubiera tenido dinero para pagar, porque esto es un concierto súper exclusivo. Por tanto, él jamás hubiera podido asistir. Pero él es que cuenta los días para que llegue el concierto y él desplazarse a aquella ciudad donde se encuentra aquella sala donde va a tener lugar aquel concierto. Llega aquel momento, emocionado entra en la sala,
lo acomodan en la localidad que le corresponde, que es una magnífica localidad, y él empieza ya a disfrutar del lugar en que se encuentra, y no han salido todavía los músicos de escena, ni ha saludado el director, ni ha empuñado su batuta, pero él ya está disfrutando por el hecho de estar allí. Insisto, además, la butaca es cómoda, él aprecia todas las ventajas, lo perfectamente climatizada que está la sala, está disfrutando. Sale el director, recibe el aplauso, los músicos van afinando, templando sus instrumentos, la emoción crece, se apagan muchas de las luces de la sala, queda plenamente encendido el escenario donde se sitúa la orquesta y comienzan a sonar las primeras notas. Y este hombre está embelesado, está en un verdadero éxtasis, está disfrutando como nunca ha disfrutado en su vida. Pero en medio del concierto, sigue disfrutando y disfrutando, en un momento gira su mirada y se fija, que no se había fijado hasta ese momento, en su vecino de al lado, el que está sentado en la butaca de al lado, quiero decir, no el vecino de su casa, el que está sentado a su derecha en una butaca igual que la suya, en la misma fila y tal. Y él se asombra y le atrae lo que ve, porque él está, ya digo, está embelesado, pero ve que su vecino está así. Está así, los pulgares en los oídos, porque no quiere oír, el resto de los dedos sobre los ojos, porque no quiere ver. Se queda verdaderamente en shock. Y cuando hay un intermedio, un entreacto, pues se permite dirigirse a su vecino de asiento y le dice: ¿pero qué hace usted? Y le dice el vecino: pues me tapo los oídos y los ojos, pero ¿por qué no está usted disfrutando de esta música tan extraordinaria? Y le dice el vecino: es que yo no quiero estar aquí. Pero bueno, pero si la música es buenísima, ¿a usted no le gusta esta música? Detesto la música. Pero no se siente cómodo en este lugar, aunque solamente sea para pasar el rato. ¿No se siente cómodo? Me resultan sumamente molestas estas butacas en las que estoy. Y aquel hombre, en el colmo del asombro, termina de preguntarle: bueno, y en ese caso, ¿por qué no se va usted? Y le contesta: porque no puedo irme. Pues ahí ustedes una perfecta definición del infierno. Le explico. ¿Se acuerdan ustedes lo que nos dice el evangelista San Juan, pero en la primera epístola, capítulo 4, Dios es amor? ¿No? No dice el discípulo amado, no dice que Dios ame, no dice Dios ama mucho a los hombres, sino dice Dios es amor. Se está refiriendo al ser de Dios. ¿De acuerdo? No está refiriéndose a una capacidad especial que tenga Dios para amar. Nosotros diríamos un corazón grande. No. Está diciendo Dios es amor. Si Dios es amor, no puede sino amar. Más aún, si este amor, nosotros decimos que es un amor creador, Dios no puede sino amar a todo lo que ha creado, porque todo encuentra consistencia y nuestro ser encuentra su consistencia y su razón de ser en Dios, en el ser de Dios. Bueno, en metafísica se habla de la analogía del ser, pero yo no estoy aquí para hablar de filosofía, estoy para hablar de las verdades de nuestra fe.
Entonces, ¿cómo puede ser el infierno un tormento eterno? Pues el amor, para algunos, entre los que yo quiero incluirme a mí mismo, desde luego, para algunos, el amor va a ser nuestra delicia, nuestra felicidad sin límites tampoco temporales, por la eternidad. Va a ser nuestra felicidad inmensa. Porque hemos sido hechos para el amor, para amar y para ser amados. Y en el cielo la felicidad consiste en eso, en ser amados sin límites y amar sin límites, gozando de la presencia, de la cercanía y de la visión del amado. Aquí podemos gozar de una cierta cercanía, nada de la visión, y vivir el amor en medio de muchas inseguridades, pasos atrás, inquietudes, infidelidades. Así somos. Pero en el cielo no. Será como el disfrute para aquel melómano de aquello que constituye verdaderamente su pasión. Es que yo he nacido para esto, para la música, es que no sé qué hago trabajando en un banco. Bueno, no hay más remedio, pero yo voy a aprovechar cualquier ocasión para esto. Y la persona que está sentada a su lado es la persona que está igualmente envuelta en amor. Porque, como dice San Pablo, en Él, en Dios, nos movemos y existimos. No hay nada fuera de Dios. No hay ninguna realidad fuera de Dios. Todo lo que es, todo lo que existe, existe en Dios. Entonces, no se me escandalicen, yo voy a tratar de seguir dando pasos, pero no se me escandalicen. ¿El infierno existe? Sí. ¿Lo define la Iglesia como dogma de fe? Sí. ¿Dónde está el infierno? El infierno está en Dios. No se me asusten, no se me asusten. No tiene nada que ver con Sartre y el infierno son los otros, no tiene nada que ver. El infierno es la situación que se ha hecho eterna en la eternidad, porque en la eternidad no hay tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Por tanto, las decisiones que se han tomado son para siempre. No hay tan tiempo, luego no hay cambio, no hay posibilidad de cambio. Está en el infierno la persona que rechaza totalmente y se cierra para Dios, para su prójimo, para la realidad, para la esperanza. Me cierro a Dios, odio la música, detesto el director, detesto la orquesta, detesto todo. Detesto a mi vecino de al lado, que me invita a disfrutar de lo que yo soy incapaz de disfrutar. Detesto este lugar, que no me parece en absoluto cómodo. Niego la realidad exquisita del lugar donde me encuentro, pero por otra parte, mi desesperación, me cierro a la esperanza, porque no puedo salir de aquí, porque no hay nada fuera de esto. Por eso dice, es que no puedo irme. ¿Por qué? Porque no hay nada ya fuera de esa sala de concierto. Esa espera de aquel hombre melómano, que nosotros diríamos, ese hombre melómano es una figura de un santo, de un cristiano. La espera de que llegue el concierto al que le han invitado en otra ciudad, es su vida, toda su vida es una espera de la dicha del cielo. Y aguanta y todo, y soporta todo, y tiene que estar viviendo en el mundo sin ser del mundo, y trabajando en un banco sin que aquello pues le venga ni más ni menos, pero tiene que ganarse la vida. Y finalmente llega el momento y llega el día que Dios ha señalado para que empiece el concierto. Y ahora unos disfrutan
si son como este, aficionados a la música, aficionados al amor. Y el que por contrario se cierra obstinadamente a Dios, al prójimo, a la realidad, a la esperanza, al compositor, a la orquesta, a su vecino, a la sala, a que no hay posibilidad de irse de aquí, porque es que no hay otra realidad más que esta. Ese está sufriendo. No sé si me entienden. El infierno es el rechazo. ¿Qué hace Jonás? Cuando dice él, yo ya sé tú, ¿cómo eras tú? Si yo ya lo sabía cuando pretendí irme a Tarsis. Lo que pasa es que Tarsis no existía. No hay sitio donde escapar de ti. Y lo que a muchísimos de nosotros nos encanta, nos embeleza, nos llena de esperanza y de alegría, que Dios sea bondadoso, compasivo, paciente, misericordioso, que no quiere nuestro mal. Eso a nosotros nos encanta y nos hará disfrutar por la eternidad. Y al condenado, eso y no otras cosas serán las que le hagan sufrir. Imagínense ustedes que quieren muchísimo a una persona, pero esa persona, por lo que sea, por prejuicios, por algún hecho del pasado, por lo que sea, esa persona les aborrece a ustedes. Y ustedes no pueden evitar decirle cómo te aprecio, por qué no vienes a hacer esto conmigo, te puedo ayudar en algo, como un amigo actúa con otro amigo, que le gusta su presencia, su compañía, hacer cosas juntos. Y el otro dice, pero deja de decirme estas cosas, si es que me duelen los oídos cuando me hablas, es que no quiero ni verte ni oírte, déjame en paz, deja de quererme, no quiero que me quieras. Un amor no correspondido, pero resulta que, ¿qué es lo único que nos dice la Escritura que es eterno? Lo repiten los salmos, como si fuese una letanía. Porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia. Lo único eterno en la Escritura es el amor de Dios, es la misericordia. Y de lo único que nosotros podemos afirmar que será eterno, será la felicidad de los justos y también el horrible sufrimiento de los condenados que no pueden escaparse de esa sala de conciertos. ¿Les escandalizo mucho o me siguen? Les voy a poner un ejemplo, otro ejemplo. Este medio de verdad y medio inventado. Medio de verdad porque yo creo haber observado cosas semejantes algunas veces. Yo he estado casi toda mi vida en temas de educación, de enseñanza, casi toda mi vida con jóvenes, con adolescentes, con niños. Esto es una escena de un patio de un colegio. A la hora del descanso, del recreo, salen los niños a jugar, a desfogarse de haber estado varias horas, teniendo que estar sentados, callados, quietos, etc. Bueno, eso cada vez menos, pero bueno, pero antes la disciplina, cuando yo era niño, la disciplina era mucho más rígida. Bien, pues entonces el patio era desfogarse. Y entonces, pues, todos van corriendo, saltando. Un grupo, pues, está jugando con un balón. Algo que recuerda al fútbol, algo que recuerda al fútbol. Lo que se dice un partido de patio de colegio, por tanto, hay pocas reglas. Uno de los niños, que le han regalado, pues, por su cumpleaños, un balón de fútbol bueno, de reglamento, de cuero, un buen balón, pues lo ha traído de su casa, pues primero que le gusta tener un poquito presumir del balón que tiene, y para jugar con él, y están jugando con ese balón de fútbol, ¿vale? Bueno, los niños continuamente se pelean, porque allí no hay árbitros, aquello es a ver cómo se grita más y el que da más patada y todos detrás del balón, a ver quién le pega. Pues surgen muchas veces discusiones y peleas, que fue falta, que no fue falta, que tú eres un tramposo, que tal cual. Bueno,
fue falta, no falta, y a quien no le dan la razón es al niño que precisamente es el dueño del balón. Entonces, ¿el qué hace? Se enfada y dice, ah, sí, el balón es mío, lo cojo y ahora me lo llevo. Y todos los demás se quedan, pero bueno, nos ha dejado con el partido a la mitad, y eso que íbamos solamente 24-22. Bueno, pues, ¿qué hacen esos niños? Bueno, el recreo pasa, hay que aprovecharlo, hay que volver después a clases. Con el papel de aluminio en que va envuelto sus bocadillos, se hace una pelota de papel de aluminio apretado, se hace una bola de papel de aluminio, bueno, la tiran al suelo, ¡pum!, y empiezan a darle patadas, porque de eso se trata, ¿no? Y ya está, bueno, la pelota rueda hasta cierto punto, porque no es perfectamente redonda, evidentemente, pero bueno, pero ya está, también se marcan goles así, y de nuevo se les escucha tan felices correr, gritar e insultarse alegremente. Bien, y el niño, el dueño de la pelota, pues se ha querido ir un poco lejos, ¿no?, el patio, y claro, pues, ¿qué hace con la pelota? Pues se pone así a botarla, pero bueno, un balón de fútbol, no, si fuera una pelota de baloncesto todavía se puede así botar bien, pero se pone a darle pataditas contra la pared, pero eso no es demasiado divertido porque no se marca ningún gol. Y él sabe perfectamente que él no tiene que pedir ni disculpas, ni nada, ni explicaciones. Basta que se acerque otra vez al grupo de compañeros, que coja la pelota, la tira al suelo en medio, ¡pum!, y todo el mundo se olvida de la pelota de papel de aluminio, todo el mundo se pone a jugar con el balón de fútbol. Y sabe perfectamente que si lo hace, él va a ser el primero en pasárselo súper bien, va a disfrutar. Sabe que el tiempo pasa. Cuando suene un timbre se acabará el recreo, se acabó. Fútbol se acabó, balón a clase. Y sin embargo, sabiendo que él está pasándolo mal, sufriendo, sabiendo que podría ser perfectamente feliz, sin grandes humillaciones ni excusas, echando el balón en medio de todo, ya verás tú cómo ya todo se vuelve a encajar. Prefiere libremente ser un desgraciado y seguir sufriendo todo el recreo que no ser feliz, porque ser feliz, que sería jugar, implicaría reconocer algo que le resulta duro, que su felicidad no le viene de la pelota, sino que le viene de los demás. Su felicidad le viene de la relación, de la amistad con los compañeros, no del balón de fútbol. Y él equivocadamente cree que la posesión, la propiedad del balón, le da la felicidad. Y así, por desgracia, a mí es un ejemplo que se me ocurre a mí, pero que a mí me parece muy adecuado. Es decir, hay muchísimas personas que viven así, que creen que la felicidad la obtienen de su balón, de lo suyo, que se la dan a sí mismos. Y no se dan cuenta de que la felicidad no viene de eso, sino viene solamente, en ese contexto a lo mejor la palabra amor resulta un poco cursi, pero en definitiva es de la relación, de la comunidad y del amor. Y que pueden ser felices incluso con una pelota hecha con papel de aluminio, porque la felicidad no estaba en el balón en absoluto. ¿Que hay balón? Mejor, pues claro que sí, jugamos con él. ¿Que tú te quieres incorporar? Bienvenido, uno más. Y además con balón, genial. El infierno, porque se salva el que quiere salvarse y se condena el que quiera condenarse. Y la pregunta es, si esto es así, ¿habrá alguien que quiera condenarse? Yo digo, yo no puedo ser, yo no quiero, desde luego, pero viendo el ejemplo de los niños, es que es posible, sabiéndolo, aceptar ser infeliz en vez de aceptar la felicidad, solo con tal de no aceptar la felicidad, que la felicidad me viene de otro o de los otros, de ambas cosas, del otro y de los otros. Es la comunión admirable de los santos,
que hay en el cielo. Y prefiero sufrir encerrado. Eso es un niño perfectamente ejemplo de Jonás. Busca la distancia, Tarsis, la bodega del barco, lo hondo del mar, o la chocita que me construyo, con buenas vistas para ver lo que hacen los demás. Pero yo no creo que la felicidad me venga del otro, ni de los otros, ni de los ninivitas, ni de los marineros, ni de nadie. De mi ricino, de la chocita que me he construido, de que tengo dinero para pagar un pasaje. ¿Qué les parece a ustedes? Por eso el infierno es eterno, porque el amor de Dios es eterno. No puede Dios sino seguir amando, in eternum, para siempre. Y quien rechace ese amor, no me quiero ni imaginar cómo lo puede estar pasando. Como el hombre diciendo, y yo querría irme, pero no puedo irme. ¿Por qué? Es que no hay otra cosa más que esto. Se acabó el tiempo. Es siempre hoy, ahora. Dicha infinita o sufrimiento infinito. Si les he ayudado a aclarar algo, por lo menos yo creo que soy... yo no valgo una 10.000.000ésima que lo de Karl Rahner, pero Karl Rahner es menos claro que yo. Y me parece a mí que en este punto en concreto no es soberbia mía, pero creo que Karl Rahner no tiene razón. Imaginarse un infierno vacío, ¿eso qué quiere decir? Sí, por una parte está la buena sala de música y después está la cámara del verdugo que Dios ha inventado. No, me niego a pensar que Dios pueda inventar tormentos atroces. ¿Cómo va a inventar esas cosas Dios para atormentar a los condenados? Dios ama, que es lo que sabe. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, la omnipotencia de Dios, ¿qué es la omnipotencia de Dios? Su infinita capacidad de amar. La infinita sabiduría de Dios. ¿Qué es la infinita sabiduría de Dios? No que Dios es el gran cotilla que se asoma por el ojo de la cerradura para espiarnos a todos en nuestras intimidades. No. La infinita sabiduría de Dios, la omnisciencia de Dios, es su infinita capacidad de amar. Etcétera. Vayan recorriendo todos los atributos divinos y en el fondo se reducen a uno. Lo otro es elaboración de los teólogos para tratar de acercarse a un misterio que nos sobrepasa de tal manera. Hablamos de los atributos de Dios, etc. Pero ahí tenemos que hablar, pues eso, porque contemplamos como un espejo, no cara a cara. En el cielo lo veremos tal cual es. Ya está, esa es la gran esperanza. Ese concierto se va a dar para nuestra vida. Va a ser una representación extraordinaria para nosotros. Y podremos luego darle todos los abrazos que queramos al director de la orquesta. Todos. Y entonces, por eso sufre tantísimo el pobre Jonás al final. Lo que importa, y es lo que subraya San Ignacio, ha tenido de mí hasta ahora tanta piedad y misericordia, porque me da ocasiones una y otra, y me habla a través de la Escritura, y me habla a través de los marineros, de la ballena y del gusano, del ricino y del que plantó el ricino, me habla a través de todo, y a través del sol que me está achicharrando, para que me dé cuenta de que eso de achicharrarse no es bueno, aunque yo me haya buscado este sitio. Dios me habla y me llama a través de todo, para conducirme por un camino de felicidad eterna. Para que yo sea lo que soy, he sido creado para amar y para ser amado. Pero que Jonás sufre hasta desearse la muerte, pero unas cuantas veces, 3 veces en el libro, que tiene 4 capítulos, 3 veces se desea la muerte. Cerrado la esperanza. Preferiría aniquilarme antes de que seguir estando en esta sala de conciertos. Preferiría la aniquilación. Pero es imposible. Si Dios dejara de amar a los condenados,
tendría razón esa tesis teológica de que al final los condenados serían aniquilados o descreados. Pero no pueden ser aniquilados ni descreados, porque Dios no se arrepiente. Dios no te dice un día, deshojando la margarita, hoy te quiero, mañana no te quiero, pasado te vuelvo a querer, pasado mañana te dejo de querer otra vez. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Dios no es así, lo dice San Pablo. En Cristo Jesús no hay un sí y un no. Dice San Pablo, no hay un sí y un no. Cristo es el sí de Dios al hombre, un sí incondicional. Y al malo y al pecador. Es el pecador el que no quiere acoger, disfrutar ese amor. Entonces, como ya hemos visto el recorrido de Jonás, ahora el segundo capítulo, claro, no hay narración, pero en este verdadero empedrado de citas, de salmos, supongo que aquí incluso la de Jerusalén magníficamente va poniendo en el margen de la Biblia de Jerusalén todas las correspondencias, todas las alusiones, pero bueno, aquí ponen algunas, Salmo 120, el Salmo 130, el Salmo 42, el Salmo 16, el Salmo 3. 1, 2, 3, 4, 5, hay más de 5 salmos citados, hay más de 5, por lo menos 7 habrá. En la de Jerusalén yo ahora no me puedo poner a identificar, ¿no? Pero Jonás dice, leo a partir del versículo 2 del segundo capítulo de Jonás, el que nos saltamos, su oración, su salmo. Jonás en el vientre del pez estuvo 3 días con sus noches. Y Jonás suplicó al Señor su Dios desde el vientre del pez. No leo el texto completo, fíjense. La llave para salir de aquel monstruo, la ha encontrado pronto Jonás. San Ignacio nos la está ofreciendo continuamente. La llave es la súplica, el pedir. Por primera vez pide algo sensato, lo pide suplicando. Porque decir, echadme por la borda, es lo único que le ha suplicado hasta ahora. Y desde luego creo que no era una buena petición, ¿no? Jonás suplicó al Señor su Dios, desde el vientre del pez. Se ha dado cuenta de que hay cosas peores que la muerte corporal, física, ser arrojados por la borda y ahogarse en el mar. Hay cosas peores. Lo de la ballena es peor. Y dice, y ahora claro, las traducciones, yo tengo una traducción, aquí la Conferencia Episcopal, pues ya va dando su interpretación al mismo tiempo que traducción. Traductor traidor. Traducción traición. Bueno, pues la súplica rompe el caparazón en el que se ha encerrado hasta ahora. Se rompe provisionalmente, luego vuelve a rehacer su concha, ¿no? Pero Jonás, en el vientre del pez, está angustiado porque ve claramente su error. ¿De qué forma me he equivocado? Quería escapar de Nínive, quería escapar de Guatemala y he caído en Guatepeor, ¿no? Como dice la gente, es que esto es mucho peor de lo que hubiera podido pasar en Nínive. A ellos no se les ocurre pescar ballenas para luego echarles a comer seres humanos, ¿no? Y que las digiera allí medio vivos. San Pablo dice en la carta a los romanos, una expresión verdaderamente dramática. Dice, estamos vendidos al poder del pecado, vendidos. Está pensando en los esclavos, ¿no?, de su época. Hemos perdido nuestra libertad, hemos sido vendidos, pero vaya amo el que nos ha adquirido, el poder del pecado. Jesús habla del diablo dándole el título de príncipe de este mundo. A partir del pecado, del éxito que tuvo en el paraíso, Dios por un tiempo le ha permitido a Satanás señorear el mundo, es decir, ser el príncipe de este mundo. Y Jesús se lo da.
El príncipe de este mundo sabe, el príncipe de este mundo es el padre de la mentira. Estamos vendidos al poder del pecado. El pecado es una realidad de nuestra vida que nos va encerrando y procurando encerrando cada vez más, cada vez más, cada vez más, intentando que pase el tiempo, que ese encierro termine por hacerse definitivo. Y es el grito y es la súplica la que nos permite romper esa cáscara. Yo todos los días rezo, aparte del oficio divino, ahora la Laudes y Víspera y completa, y el oficio de lectura, la hora intermedia, aparte de rezar el oficio divino, yo por mi cuenta rezo varios salmos. Yo particularmente pues, rezo, bueno, da lo mismo, unos cuantos salmos. Por supuesto, ya me los sé de memoria, pero si tuviera que ir a la Biblia para mirarlos y leerlos sería imposible. Los rezo aunque vaya conduciendo el coche, o los rezo cuando estoy a lo mejor sentado en la sala de mi casa descansando, mentalmente pues, o vocalmente a veces, si estoy solo, voy diciendo. Y uno de los salmos que yo rezo todos los días, hay dos de ellos que rezo todos los días, son penitenciales, y otros dos no son penitenciales. Son dos salmos de confianza en Dios, dos penitenciales y dos confianza. Pues el segundo salmo penitencial que yo recito todos los días, a la hora que puedo, no tengo horas, pues es el Salmo 129, que es el que se llama en la tradición de la Iglesia romana el Salmo de Profundis, porque empieza en latín por esas palabras. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón. Ese es el Salmo 129, yo lo digo todos los días, todos los días. Mientras me acuerde, ya iré perdiendo la memoria y ya, pues. Pero bueno, antes de que me convierta del todo en un vegetal, yo lo seguiré diciendo mientras pueda. Cuando me olvide, procuraré leerlo, y cuando me olvide de leer, pues el Señor dirá, he aquí, que Manuel Horta se ha convertido realmente en ese niño pequeño que yo quería desde el principio que fuera. Y entonces Él me acogerá en sus brazos y dirá, ahí está, de ellos es el reino de los cielos. Bueno, entonces, me da lo mismo si algún día yo lo llego a olvidar. Mientras pueda, yo lo recitaré todos los días, desde lo hondo. Lo podría decir perfectamente Jonás, desde lo hondo. No solo del mar, que es el mal, desde lo hondo hasta de la ballena que me ha atrapado. Pero mientras tenga voz y aliento, diré, a ti grito, Señor. Escucha mi voz. Que tus oídos estén atentos a mis gritos, porque yo sé quién es Dios. Creo saberlo, lo que me dice mi libro. Lo que me dice mi libro, ese es Dios. El que está lleno de bondad y de misericordia, es compasivo. Y como dice Jesús y mi Padre, derrama la lluvia sobre los justos y los injustos. Y cuida de todos, como un padre, sobre los hijos buenos y sobre los hijos malos, porque es Padre. Y yo trato de creérmelo. Y si lleva el Señor cuenta de los delitos y lo vas apuntando, entonces ya, ¿qué podría hacer? No podría hacer nada. Así empieza, empieza Jonás, en mi angustia clamé a ti, Señor. Pero añade, y él me escuchó. Desde lo hondo del abismo pedí auxilio, y tú escuchaste mi llamada. Es hermoso, aunque no sea una narración. Como saben ustedes, yo también a veces doy ejercicios espirituales sobre salmos, entonces cada meditación tal es un salmo distinto. Entonces, a mí este lenguaje a mí me mueve muchísimo. Él me escuchó. Y estaba en lo hondo del mar y hasta en lo hondo del pez, en el vientre. El Señor escucha, escucha. No digo ya el grito, sino hasta el pequeño susurro del más necesitado de sus hijos.
Desde lo hondo del abismo, un verso en paralelo, ¿no? Repetitivo, pedí auxilio y tú escuchaste mi llamada. ¿Qué cambio se ha producido? Todos los comentaristas dicen, bueno, pues son los versos, el paralelismo muy típico de la poética, de las estrofas bíblicas, etc. No. La primera parte del versículo 3 la ha expresado en tercera persona. Él escuchó mi voz desde el hondo. En la segunda, yo pedí auxilio. Tú escuchaste mi voz. El grito le ha abierto incluso al diálogo. Ahora no es que él escuchó mi voz, sino la segunda parte del mismo versículo. Se nota que ya Dios ha respondido, porque le dice, tú escuchaste mi voz. Ese aislamiento total de Jonás se ha empezado a romper. El frasco de alabastro se ha empezado a quebrar. Y ahora lo que resta es que el perfume de nardo salga hacia afuera y sale, y sale. Ahora, versículo 4, casi nos lo saltamos. Es normal, un pecador que comienza a abrirse a Dios, necesariamente dice estupideces, dice tonterías, dice disparates. Porque a pesar de que tú escuchaste mi voz, sigue diciendo, Jonás, me arrojaste a las profundidades de alta mar. ¿Cómo? ¿Que tú me arrojaste a las profundidades de alta mar? ¿Quién dijo una y dos veces, arrojadme por la borda, que me quiero morir? ¿Quién lo dijo? Hombre, a ver si fue Dios, a ver si fue Dios. Entonces, esto es la dinámica típica del pecado. Yo me torturo a mí mismo, me flagelo, me destrozo, me martirizo. Y digo, es que Dios está acabando conmigo. Y soy yo el que se tortura. Y Dios quiere hacer algo por mí. Y yo soy una pura lágrima, un puro sollezo. Ay, la mano de Dios pesa sobre mí. Dios que me da unas cruces grandísimas e insoportables. Oye, ¿no te das cuenta de que a lo mejor es que tú estás diciendo, a ver si puedo con 1 kilo más, y me estoy echando encima más carga? ¿Me estoy torturando a mí mismo? Por eso, pero hay que perdonarse. Dios es tan paciente que todas esas tonterías en que encima se le está echando a Él la culpa, afloja un poquito, Señor, mi carga, la carga que me has echado. Y dirá Dios, pero si mi carga es suave, si mi yugo es ligero, si yo te estoy diciendo, ven a mí que yo te daré descanso, y tú me estás diciendo que yo te estoy cargando. Pero lo aguanta Dios, Dios lo aguanta, es paciente. Me arrojaste en las profundidades del mar, vaya por Dios. Las corrientes me rodeaban, todas tus olas, porque ahora lo malo, las olas eran tuyas, todas tus olas y oleajes se echaron sobre mí. Y me dije, estoy expulsado de tu presencia, ¿cuándo volveré a contemplar tu santa morada? Si fue Jonás el que huyó lo más lejos posible, y él dice que lo expulsó Dios de su presencia, y hasta pagó un pasaje en el primer barco que había para Tarsis. Y dice, tú me expulsaste de tu presencia. ¿Se dan cuenta de los disparates? Pues literalmente, así somos nosotros. Literalmente, así somos nosotros. Hay que madurar mucho para esa conversión de la que mañana seguiremos hablando, que es un cambio del todo, volverse como un guante del todo. El agua me llegaba hasta el cuello, el abismo me envolvía, las algas se enredaban en mi cabeza. Sí, yo creo que la cabeza la tenía muy enredada, pero por fuera no, por dentro la tenía, no algas, allí tenía la serpiente marina realmente. Descendía hasta las raíces de los montes, el cerrojo de la tierra se cerraba para siempre tras de mí. Sí, el cerrojo se cerraba. ¿Y quién echaba ese cerrojo, querido Jonás? Tú, y nada más que tú, que te cerrabas continuamente. El cerrojo se cerraba tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me sacaste vivo de la fosa. Ya hay un avance. Él espera. Todavía no se ha producido la liberación. Bueno, una liberación que tiene un nombre feísimo.
el vómito del pez, pero bueno, eso fue su liberación, ¿no? Pero bueno, todavía no se ha producido la liberación, pero ya está diciendo, me sacaste vivo de la fosa. Jesús nos dice, cuando oréis, creed en vuestro corazón que os han concedido lo que pedís y lo obtendréis. Pero creedlo antes de que os lo hayan concedido y lo obtendréis. Cuando ya desfallecía mi ánimo, añade él, me acordé del Señor. Está bien, a buena hora. Podría también acordarse del Señor cuando no estaba en aprietos, ¿verdad? No, él se acordó y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santa morada. Y ahora el celo, todavía en el vientre del pez todavía se crece un poquito, dice, los que sirven a ídolos vanos abandonan al que los ama. Aquí el único que ha abandonado al que lo amaba eres tú, de nuevo, pero aquí está echando la culpa, pues seguramente a los marineros, o vaya usted a saber, los que adoran ídolos vanos. Pero yo te daré gracias, te ofreceré un sacrificio, cumpliré mi promesa. Bueno, a ver si cumples a ver de qué forma cumples la promesa. Si es de escuchar al Señor, lo que sigue parece que no escucho demasiado bien. Y dice, la salvación viene del Señor. En cuanto pronuncia esa palabra, que es el último verso de este salmo de alabanza propio de Jonás, en cuanto dijo la salvación viene del Señor, de Yahvé. Entonces el Señor habló al pez que vomitó a Jonás en tierra firme. Descansó el pez. Hombre, Jonás también, pero el pez no lo había conseguido. Entonces, cuando llega a ese reconocimiento, la salvación viene del Señor, pero había que añadir, solo del Señor. No me la doy a mí mismo, no la consigo mismo. No diré que la felicidad se encuentre en el balón de fútbol. No diré que la felicidad se encuentre en las riquezas. No diré que la felicidad se encuentra en mis propias fuerzas, cualidades. La salvación viene solo del Señor. Y en ese momento, ¡plof!, el pez lo vomitó. Y entonces empieza lo que ya leímos esta tarde. Le dirige la palabra no al pez, el Señor habló al pez, que le obedece más rápidamente que Jonás. Ahora el Señor habló a Jonás, como ustedes han leído el capítulo 3, le dijo, ponte en marcha, di lo que yo te mande, y ya nos acordamos de lo que Jonás dijo, si fue lo que le mandó Dios o lo que se le ocurrió sobre la marcha. Bueno, pues todavía creo que de algunas de estas cosas, incluso de los versos de este salmo de Jonás, pueden sacar alguna materia de oración y pueden sacarla, por supuesto, de las peticiones que manda hacer San Ignacio. Y aún si quieren un coloquio, el coloquio que manda hacer San Ignacio de la meditación del infierno, recuerden que es dando gracias porque no me ha dejado caer en ninguna de estas acabando mi vida. Caer en el mar acabando mi vida, caer en el vientre del pez acabando mi vida, despeñarme después de irme al oriente para ver la destrucción de Nínive acabando mi vida. El Señor no me ha dejado a mí en esta situación nunca. Y dice, y agradecerle, porque ha tenido de mí siempre tanta piedad y misericordia. Y tanto. Terminar con el Padre nuestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.